Continuamos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Américo Martín, escritor, abogado, dirigente político, exparlamentario, excandidato presidencial. ¿Debe la oposición participar en estas elecciones? Y si no participa, ¿qué va a hacer o qué debe hacer? Frente a la opción de no participar, ¿qué opción tiene? Mira, la palabra participar es distinto a la palabra votar. Yo siempre lo tuve claro. Yo, por ejemplo, cuando se planteó la negociación de República Dominicana, dije hay que participar. Con ánimo de votar, con ánimo de votar, si se lograban las condiciones. Y las condiciones se lograron, porque el documento presentado por Danilo Medina, el presidente Danilo Medina, era satisfactorio, la oposición estaba dispuesta a firmarlo, pero el gobierno no quiso firmarlo. Después que de haber avanzado en eso no quiso firmarlo, rompió las negociaciones y entonces se generó todo este proceso. Ahora, el gobierno convoca elecciones después de romper las condiciones, las garantías que se habían negociado en República Dominicana. Eso prácticamente impide que se vaya a la votación. La participación estuvo muy bien, pero no se puede votar si no se dan las condiciones que tú mismo exigiste en República Dominicana. Ahora, este problema se ha complicado porque el mundo ha aumentado la presión contra el gobierno. Hay tres documentos claves o tres decisiones claves que están circulando. En primer lugar, la reciente declaración de los países del Grupo de Lima. Esos países ya son 14 países. Están todos los más importantes países de América, del continente americano. Y ellos han dado una declaración que, sin embargo, le ofrece a Maduro una posibilidad que te voy a decir cuál es. Le han dicho a Maduro todo lo que hay que decirle. Señora, estas elecciones no pueden ser conocidas, no son válidas. Son convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que no existe, que no es inválida, nadie la reconoce. En segundo lugar, se alteraron las fechas. Unas elecciones relativamente eficaces no pueden realizarse en menos de 6 meses, en 3 meses como pretende usted, y sin introducir las modificaciones reclamadas por el mundo y por la oposición, en el sentido de un CNE paritario, una supervisión internacional eficaz y una serie de medidas relacionadas con los presos. Incluso son mencionados en el documento, en la declaración de Lima, y mencionados también por el Comité Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha presentado en coincidencia uno con otro documentos que son terminantes. Incluso uno de los problemas sería cómo participar si estás inhabilitando. Ahora, tú dices que una cosa es votar y otra es participar. ¿Cómo participa la oposición de las elecciones en la cual no tiene candidato? ¿Cuál sería? Bueno, presión, mantenerla. Por ejemplo, el Grupo de Lima no ha dicho, ha pedido al gobierno, ese es el punto 2, eso es lo que yo llamo la atención, el punto 2 de la declaración, le pide al gobierno que posponga la fecha y que reintroduzca las garantías para que se pueda presentar una elección libre sin candidatos inhabilitados. Menciona incluso los nombres de Leopoldo López, Capriles y Antonio Ledesma. Hay otros además inhabilitados, está la propia María Corina, todos esos son inhabilitados para que no participen en las elecciones. Pero además están los presos políticos, los perseguidos, y está la horrenda situación social que está viviendo Venezuela. Entonces se requiere un cambio profundo, tanto desde el punto de vista democrático como desde el punto de vista social y económico, una reorientación total. Se le brinda a Maduro la posibilidad de posponer las elecciones y entrar a discutir de verdad garantías constitucionales que permitan pensar en la posibilidad de unas elecciones libres. Pero así como está, no. ¿En qué puede terminar la presión internacional contra el gobierno de Maduro? ¿Cuál es el efecto concreto que pueda tener para hacer que el gobierno cambie de posición? Yo no quisiera estar en los zapatos de Maduro, no, para nada. La presión ha sido, es inédita, nunca en la vida. El mundo entero se había volcado sobre Venezuela como ahora, nunca. Hay una solidaridad comprometedora. Por supuesto, esto lleva a algunos a pasarle a los Estados Unidos una invasión. No, nada de invasiones militares, olvídense de eso. Basta con la presión internacional y la solidaridad con Venezuela, más la crisis interna del país, más la crisis del partido de gobierno, para crear condiciones en lucha democrática y pacífica para cambiar la suerte del país, que no puede esperar más.
porque la agonía de los venezolanos, así como te digo que la solidaridad mundial nunca ocurrió en términos ni siquiera semejantes en el pasado. Betancourt se da el lujo de utilizar mucho la presión internacional, pero eso era limitado. Pero ahora es Europa entera la que le dice al gobierno de Venezuela que incluso puede despedir a los embajadores venezolanos. Es decir, el aislamiento es atroz el que está recibiendo el gobierno. Y en las condiciones económicas en que está, eso afectará todo, las inversiones. El Fondo Monetario Internacional pronostica para el cierre de este año una inflación de 13.000% y un retroceso económico del 15%. Eso no lo tolera ningún cuerpo humano ni social. Eso es una situación dramática, espantosa. Y Maduro tiene que encontrar una salida, porque él es la clave de este problema. Porque si no encuentra una salida, esto no va a terminar bien. Y yo no quiero años de sangre. Yo quiero paz. Yo quiero salidas pacíficas y todo lo que podamos hacer para que eso sea así. Pero se necesita muchísimo que el gobierno dé marcha atrás y retome lo que al principio parecía haber entendido. La necesidad de entenderse con los factores de la oposición para crear condiciones para unas elecciones libres. Pero ahora no hay condiciones. Yo no recomiendo votar en estas elecciones para nada, a menos que se modifiquen las condiciones tal como pide el punto 2 de la declaración ¿Y tú crees que eso es posible, Américo? Si, por ejemplo, la oposición no presenta candidato y el gobierno va prácticamente solo a esas elecciones, ¿puede ceder? ¿O hacen las elecciones y no pasa nada? Yo no puedo, no sé, pues no estoy en la cabeza de nadie aquí. Mi experiencia me dice que las condiciones que está viviendo el gobierno de Venezuela son inaguantables. Y que si se alza contra la voluntad del mundo, si desconoce e insiste en que va a hacer sus elecciones como le da la gana, bueno, evidentemente yo no doy mucho por unas elecciones como esta. Recuerden que la Carta Democrática Interamericana establece el desconocimiento de gobiernos que pierdan la legitimidad de origen. Lo que tiene que pensar Maduro es que va a perder la legitimidad de origen con unas elecciones como las que está convocando. Lo único que le quedaba, que es la legitimidad de origen muy discutida, muy cuestionada, pero todavía la tenía, la va a perder a fecha fija. Y así como otros no quedaron en la presidencia por eso, yo no sé cómo afectará esto a Maduro. Entonces le digo esto. Él tiene la posibilidad de una medida heroica. Una vez creo que en un programa contigo, Vladimir, yo le hice una recomendación a Maduro. Le dije, mira, Maduro, yo lo conozco a Maduro, había hablado con él, es el único de esos líderes del gobierno que yo conozco. Los demás ni siquiera he hablado con ellos, nunca hablé con Chávez, ni con ninguno de ellos. Con Maduro sí, porque nos encontramos en la comisión de acuerdos y él era el más accesible de la delegación del gobierno, más que José Vicente, que Aristóbulo Isturi, que María. Todos ellos eran enfurruñados, a cada rato los llamaba Chávez para decir, no cordialicen, no pongan cara de simpáticos. Y no la ponían, venían siempre como bravos. Los bravos se castigan a sí mismos, ¿no? Como yo soy cordial, no tengo problema en eso. El único que respondía favorablemente era Maduro, con el cual podía hablar yo, etc. Pero ha cambiado radicalmente. En nombre de eso le dije yo a él, mira, tú tienes 3 ejemplos, ahora que la presidencia te cayó en la mano como un mango maduro, te cayó en la, valga la redundancia, Maduro se come su mango maduro, ¿no? Espero que no se le pudra. El punto es el siguiente, tú tienes 3 modelos a seguir. El de López Contreras, el general López Contreras, que fue nombrado por un tirán dictador como Gómez, y sin embargo, con mucha inteligencia terminó heredando a Gómez, sin insultar a Gómez. Pero fue el que abrió el proceso democrático en Venezuela y pasó a la historia, a la buena historia de Venezuela. El segundo ejemplo es de Balaguer, era un títere de Chapita Trujillo, que lo nombró presidente Monigote. Murió Chapita y el Monigote se convirtió en presidente de verdad. Democratizó República Dominicana y todas las veces que se lanzó para las elecciones las ganó. Y el tercero, Adolfo Suárez en Francia. En España, claro. En España, Adolfo Suárez en España, que fue nombrado por Franco, jefe del movimiento nacional. Al final la presidencia cayó en sus manos y todo el mundo pensaba, bueno, usted es franquista, y sin embargo ese franquista abrió el camino de la transición española y España se instaló sobre bases firmes en la democracia como está hasta ahora. Esos 3 ejemplos, Maduro, sigue uno de ellos, no repitas al anterior, no repitas al anterior. Y lo que hizo fue repetir al anterior y mira dónde está. ¿Tiene chance de
producir cambios en ese sentido, de ser ese Adolfo Suárez, por ejemplo, o de ser el Balaguer. No sé, por eso te digo, la política siempre tiene cosas inesperadas. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso, no nos precisamos bien con respecto a la participación o no en las elecciones. Vamos a ese tema. Y cómo ves a los candidatos, ¿no? Y a los que no quieren lanzar candidatos. Y la posibilidad de que la oposición vaya con dos posiciones, la que participa y la que no participa. Vamos a la pausa, ya venimos con Américo Martín. Usted está viendo Vladimir a la Una.